Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más a Díselo a la calle. Hoy tengo una actriz, productora, mujer, emprendedora, todo y más, Mónica Regueiro. Hola. Que nos va a contar muchas cosas de todo lo que haces, o sea que bienvenida. Muchas gracias, encantadísima de estar aquí. Y yo también de que estés, sobre todo porque, bueno, había muchos, te tengo separada como por bloques, ¿no? La actriz, la productora, la preactriz, la madre, la mujer, es decir, hay mucho que contar, ¿no? Pero básicamente yo te conocí, bueno, porque te seguía en tu podcast que tenías anteriormente, Estoy bien, otras mentiras. Eso es. Que por cierto, qué titulazo. Sí. Qué titulazo, ¿no? Es que normalmente contestamos de forma ya automática esto. ¿Qué tal estás? Bien. Y el 70% de los casos es no, bien, no te lo cuento. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la gente le da cosa lo del mal porque ya va a involucrar al otro que tenga que participar, porque no decir mal, vale, hasta luego. Claro, si a ti te dice alguien estoy mal, ya, ¿en serio? ¿Qué te ha pasado? Y yo creo que nos bloqueamos a nosotros, pero mira qué sincero sería estoy mal y que pudiéramos... Es que justo el otro día lo hablaba con una amiga que me decía... Pues que estoy harta de contestar. Yo ahora si me preguntan, es que ya lo digo. Digo, pues mira, estoy ahí, no estoy en mi mejor momento. Da miedo decirlo y recibirlo también, porque no estamos muy preparados. Claro, es que da miedo lo de recibir. O sea, la gente se caga porque dice, ¿qué coño hago yo con esto ahora? ¿Dónde me lo meto? Exacto, porque es como una pregunta de rigor, pero si de verdad preguntas cómo estoy, pues... ¿Qué pasa si te contesto cómo estoy de verdad? Estoy fatal, quiero matar a alguien, específicamente a ti, ¿te imaginas? Claro, y no, es que te deja descolocado y no estamos, que mal gestionamos nuestras emociones, que nos han educado a metérnoslas para adentro. Exacto, a decir aquí... todo bien y no pasa nada. Y yo creo que hay que empezar a decir, bueno, la verdad, ojalá, ¿no? Contestar, cuando estás bien de verdad, maravilloso, claro, estupenda, súper bien, pero no siempre es así y yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo. Y aparte también, te da pudor también decir estoy fenomenal. También. A que también a la gente que le puede chirriar fenomenal, todo muy bien. Total, total. O sea, es muy fuerte que nos quedamos en una cosa medio tibia. Es verdad que da también pudor porque, ostras, el panorama que tenemos ahora mismo, mires hacia donde mires, es como para no estar muy bien. es que vamos, bastante bien estamos. Bastante bien estamos. Y es verdad que yo, por ejemplo, eso, que tengo un peque de 8 años, intento hacérselo ver todo el rato. Lo privilegiados que somos, que hemos nacido en la parte occidental del mundo y eso es una suerte. Y no todos los niños ni todas las personas tienen las comodidades de las que podemos disfrutar bien, mal. Bueno, pues creo que estamos en el lado privilegiado del mundo y hay que tenerlo muy presente también. Sí, efectivamente, sí, eso para que se les quede bien grabadito, que a veces son más exigentes o están con la escasez todo el día. Quiero esto, quiero lo otro, porque viven en una sociedad también tan excesivamente privilegiada que no se dan cuenta, ¿no? Bueno, vamos a irnos a los orígenes, ya hemos hecho nuestra pequeña introducción. Gallega de origen, estudiaste publicidad y relaciones públicas. Sí. ¿Y en qué momento, o ya desde pequeña querías ser actriz y estudiaste el otro? ¿Cómo empezó tu...? Pues mira, yo en realidad no recuerdo de pequeña verbalizarlo esto, tener muy presente esta cosa de la vocación, pero sí es verdad que desde muy pequeña sí me fui yendo por ahí. O sea, yo recuerdo en la casa de mis abuelos que había un tractor con un remolque y hacer funciones de teatro con mis primos en ese remolque. O sea, en las fiestas como organizarlo todo para llevar a todos mis tíos para que lo viesen, porque siempre hemos sido una familia como muy grande, tanto mi madre como mi padre tenían un montón de hermanos, entonces había muchos primos y mucha gente. Y ya recuerdo desde muy pequeña tener esa pulsión, pero nunca pensé, voy a estudiar arte dramático o... Eso vino más tarde. Pero sí es cierto que siempre me gustó muchísimo bailar. Todo lo que tuviese que ver con lo artístico. Patinaje artístico, estuve federada durante años. Y el tema de la interpretación era una pulsión que yo tenía, lo que no sabía es que uno se podía dedicar profesionalmente a esto. Creo que eso es lo que pasaba cuando era tan pequeña. Claro. Y después, poco a poco, si ya en la época del instituto, ya un poquito mayor, ¿no? A partir de los 13, 14, ahí sí ya empecé a sentir que era algo en lo que yo me quería formar y que me encantaría dedicarme a esto. Y así fue, bueno, pues estuve en el grupo de teatro del instituto, cuando me fui a la universidad también, entré a formar parte de una compañía de teatro en Vigo cuando ya estaba allí trabajando, que organizaban el Festival de Teatro Alternativo, entonces fue todo como poquito a poco. También pasó que justo en esa época
universitaria y posuniversitaria, el audiovisual gallego justo tuvo un resurgir increíble. La Televisión de Galicia empezó a hacer mucha producción propia, con lo cual había como cabida, y ahí sí que empecé un poco ya a pensar, bueno, que igual sí me puedo dedicar a esto profesionalmente. Qué bueno. Y ahí ya decidiste y das el salto a la gran ciudad, Eso ¿no? es. O sea, te vienes de Galicia para Madrid. Eso es, me vine a Madrid sin nada de nada, la intención era seguir formándome. Y bueno, justo caigo en el Teatro Lara, que es una de las instituciones ahí a nivel privado, ¿no? Es un teatro precioso, que es una reproducción de un teatro de París del 1890, es uno de los más antiguos de Madrid, es una pasada, es increíble. Y empecé pues desde lo más pequeñito, empecé en la taquilla, que era el horario que a mí además me permitía seguir yendo a clases por las tardes, o sea, al revés, ir a clases por las mañanas. De teatro, ya estudiabas interpretación, ¿dónde estudiaste? Eso es, aquí estudié en la Escuela de Santa Toral, hice muchísimos cursos, pues con piernas, con lima, con tolcachir, intenté, cada vez que venía gente interesante era como que yo intentaba... pues eso, formarme cada vez más, y lo compaginaba con la taquilla, de la taquilla pasé a producción, de producción pasé a gerencia y de gerencia a programadora del teatro. Toma ya, o sea, esto se llama empezar desde abajo, desde los cimientos. Y aparte qué bueno, porque esto ayudará mucho en tu trayectoria a entender el que está ahí. Absolutamente. ¿No? Hasta incluso como actriz, de ver el que está en la taquilla es igual de parte que tú que estás encima del escenario, ¿no? Totalmente. Mira, recuerdo además que cuando yo empecé en la taquilla, en ese momento estaba, la función que estaban representando en el área era Closer, con Belén Rueda, que en ese momento estaba en el momento estelar de nominada la peli a los Oscar, ella estaba justo en la recta final de los... O sea, estaba en un momento como estelar. Y recuerdo esto, ¿no? Lo que tú dices de la cercanía, la calidez, o sea, da igual que yo fuera la taquillera, siempre venía, recuerdo mucho que ella compraba sus entradas para los invitados, que estamos súper mal acostumbrados, yo me incluyo, en la profesión estamos como súper acostumbrados, ¿no? A que te inviten, a invitar tú a... Y como que de alguna manera se desvirtúa este valor. Y yo recuerdo a Belén comprando entradas por muchos euros para los invitados, que yo decía, pero hay invitados de compañía, Belén, y me decían, no, es que yo, la gente que yo traigo, lo quiero pagar. Se lo podía permitir también, evidentemente. Sí, pero es verdad que desde la taquilla, la producción, ves, yo creo que una parte que te viene muy bien luego para mi parte de productora y para la parte de actriz también. Claro. Para valorar a los equipos, para saber que es muy importante el ambiente de trabajo, que hay que saberse, o sea, qué diferente es cuando una persona entra en un rodaje y se sabe el nombre de todos y cada uno de los equipos, de la gente del equipo técnico. Es que esto lo cambia todo. Todo. Y es muy importante. Muy importante. Y al final te das cuenta que los grandes son precisamente, casi siempre, los que son más cuidadosos con el equipo. Que es una manera inteligente también de proteger tu trabajo. Porque si tú estás atento al dire de foto, al que te pone el micro, a la maquilladora que no sé cuántos, es que es bueno para ti también. Es que es bueno para ti porque vas a tener esa relación y te van a cuidar a ti también. Te van a cuidar y a favorecer. Sí. Entonces, creo que bueno, que son cosas que se van aprendiendo desde abajo, como tú dices. A mí me vino fenomenal la trayectoria de Lara. Estoy agradecidísima. Sí. Pues yo es que fui una época también acomodadora en Lope de Vega con Pilar Castro y Sonia Jábaga. Qué fuerte. Pilar, que la he tenido aquí también, que éramos muy amigas en esa época. Sí. O sea, y era eso, acomodadoras, y nosotros viendo a los cantantes ahí en el musical este de La Mancha. Total. Y dices, pues también eso, ver eso, ¿no? Y cómo llega un público y cómo atienden. Entonces yo creo que eso sería un aprendizaje que cualquier actor debería hacer. Lo que pasa es que ahora las juventudes creo que tienen esa cosa de ya quiero ser el famoso, quiero ser el de millones de seguidores. ¿No te parece un poco que ahora los jóvenes que vienen...? Y ¿sabes qué pasa? Que además las redes juegan un papel nefasto en este sentido. Bueno. En un montón de facetas. Pero es verdad que justo en esta profesión, ¿no? que hay una parte tan expuesta y tan de imagen, creo que se equivoca muchísimo el objetivo. Porque es lo que tú dices, ¿no? Se buscan resultados rápidos. Sí, y estar ahí, o sea, la fama. Exactamente. O sea, ellos quieren la fama. Y eso no es ser actor o ser actriz. Claro. Hay que darse cuenta que además el 90% de la profesión vive en paro constante. Y del otro porcentaje pequeñísimo que sí trabaja, hay otro porcentaje muy, muy, muy chiquito que es el que puede trabajar única y exclusivamente, de vivir única y exclusivamente de la representación, o sea, de ser actriz, de actuar. Sí. Y creo que esto deberían dejárselo muy claro
en las escuelas. Porque después se crean además unas frustraciones terribles y un enfoque de la profesión que está muy alejado de la realidad, de lo que luego vas a vivir cuando salgas de la escuela. Sí, tienes la suerte de trabajar, que eso ya es, como hablas tú, el mini porcentaje. Entonces es horrible porque luego ahora lidia con esa frustración después de que estás viendo a tus amigos en el Instagram, que antes nosotros no los veíamos. Total. O sea, es que claro, no había nadie, no teníamos ningún referente más que no fuera una revista. Y creo que es una presión mucho mayor que va con los tiempos, es verdad, y que nosotras lo vivimos muchísimo más que ellos, muchísimo más, la presión de la estética, la presión del edadismo, o sea, un montón de cosas que nos afectan creo que más a las mujeres que a los hombres en general, pero creo que es muy importante que desde pequeñitos, ¿no? Se vayan a dedicar a lo que se vayan a dedicar, tengan claro que hay una parte de exposición que eso es ficción. Sí, que eso no es real, eso que no es la realidad. Claro. Porque fíjate, si nos cuesta a nosotros, ¿no? Muchas veces yo me considero medio adicta, o sea, muchas veces estoy con el móvil y digo, ¿pero qué hago otra vez abriendo el Instagram y qué hago ahora o el correo electrónico o sea, estamos absolutamente enganchados. Yo ahora, por ejemplo, me pasa con el GPS. Digo, pero yo cómo iba antes a los sitios. Es que soy incapaz de ir sin GPS en el coche. Digo, pero es que claro, estamos atrofiándonos. Nuestro cerebro, de verdad, se nos ha vuelto absurdo. O de repente, con el Google, que cualquier palabra, de repente se te olvida. ¿Cómo era este actor? El de la peli esta. Y te lo miras en Google. Yo ahora hago este ejercicio. Es decir, no mires el móvil. Claro. Si no te acuerdas de algo, que ya tenemos nada, que a veces se nos van las hormonas para allá, para acá. Digo, es que no puede ser porque si no ya se va atontando y estos pobres que nacen con un móvil en la mano. Claro, porque nosotras todavía pertenecemos a la generación que vivimos analógicamente. O sea, yo todavía recuerdo las cabinas telefónicas. Todavía recuerdo cuando había 5 cadenas en la tele y no las plataformas. O sea, y que te sentabas con tu familia, comentabas el programa que había esperando la hora. Las generaciones posteriores ya no lo han vivido, pero creo que es fundamental el trabajo de hacerles ver que esto no es la realidad. Claro. Y que la parte de las vidas que se ve en redes es una mínima parte de lo que realmente pasa en las vidas de la gente, de todos nosotros. Porque tú ahora que hablábamos antes de tu niño pequeño que tiene 8 años, ¿cómo le orientas? Esto ya la parte madre, ¿qué consejos le das? ¿Cómo le enfocas en este mundo? Porque ya están los coles, a veces ya trabajan con ordenador y... Eso te iba a decir. Es muy complicado porque hay una parte que es en casa, pero evidentemente los niños salen a la calle, van al colegio, van a casas de otros amigos, entonces no depende únicamente de nosotros. Yo eso ya he aprendido un poco a soltar y todavía estoy en una edad que no me está tocando tan directamente. Pero ya hay niños de esta edad que tienen móviles, que yo con eso me quedo ojiplática, porque no puedo entender que uno de 8, 9, 10 años tenga móvil. Con internet. Claro. O sea, porque es verdad... Sí, que para llamar de repente a que pasa cualquier cosa... Eso es otra cosa diferente. Es más, en países nórdicos, estaba leyendo el otro día que cada vez son más solicitados los antiguos los móviles que no tenían acceso a internet, simplemente llamar y recibir. Ojalá volvamos a un poco esto, ¿eh? Sí, porque si no, es verdad que estamos dándole una herramienta que es muy difícil controlar. Aunque haya control parental, aunque tú en tu casa le digas, o sea, es muy complicado, porque nos pasa a los adultos. ¿Cómo le vamos a pedir a los menores que se autocontrolen si nosotros somos los primeros que no lo podemos hacer? Claro. Es complicadísimo. Si además le dices, no toques el móvil, niño, deja el móvil. Y el adulto con así que lo ves en los restaurantes. Entonces, no se toca el móvil. Y la madre así dices, madre mía, claro. Hay que hacer un ejercicio propio de ser muy consciente de que cuando estás con ellos, intentar, pues esto, no coger el teléfono, porque si no después, además, ellos son esponjas absolutas. Total. Hacen lo que ven, no lo que les dices. Total. Entonces son los primeros que te van a decir, pues ¿por qué me dices esto si estás tú con el teléfono? Cada vez que llego del cole, estás 2 horas hablando por teléfono. Sí, entonces es verdad que intento hacer un ejercicio que a veces es posible y a veces no. Creo que tenemos que ser también, que no tenemos que llevar la fusta encima. No, tenemos que ser coherentes y además trabajamos, como decías tú antes, estoy trabajando, es que ahora trabajamos con el móvil, es que estás contestando emails, haciendo un documento. Claro. Pero sí hay una parte de legislación que creo que es muy importante y una parte en el colegio que depende de la consciencia que tenga ahí. Pues nosotros, por ejemplo, en el cole al que Otto va sí que hay un grupo muy activo intentando que
no tengan móvil hasta cierta edad, que no se permita el móvil en el colegio, no en el colegio, o sea, no lo pueden coger hasta que salen del colegio, incluso con los niños de 13 a 16, o sea, creo que sí que hay cosas que se pueden hacer, pero desde luego los niños luego viven, salen a la calle y se van a encontrar. Y hay que prepararles. Hay que saber que eso está ahí, o sea, no podemos cerrar los ojos y prohibido todo, como hay educaciones un poquito extremas que los porque creo que justo la prohibición además lo que hace es incentivar el deseo, entonces creo que hay que trabajar mucho desde casa con el diálogo, la educación y después confiar. Sí, confiar, aunque sea complicadísimo, pero no queda otra. No, porque yo creo que la confianza es unilateral, es decir, si yo confío en ti, vas a confiar en mí. Claro. Si yo dejo de confiar, entonces van a pasar cosas para que te deje confiar. O sea, yo creo que mis hijas... que lo que pase te lo cuenten. Que creo que eso es lo complicado. No se puede evitar que pasen cosas. No se puede evitar que vivan en el mundo en el que estamos. Pero intentar que cuando pase puedan y quieran recurrir a ti. Es muy difícil, pero creo que hay que seguir inculcándolo como desde chiquititos esto. Después de temas de madres, que igual nos saldrá más porque esto también nos une bastante, ¿cuándo das el paso? Porque tú como actriz has trabajado bastante y bueno, y sigues trabajando, que lo compaginas, que de repente dices, oye, pues voy a ser productora. ¿Y cómo te ha ido en esto? ¿Cómo empezó? Pues fíjate, empezó, yo creo que en el Lara, cuando estaba como programadora, es verdad que tenía muy en cuenta lo que a mí me gustaría ver como espectadora. Y ahí, sin yo ser demasiado consciente, sí que nació esa pulsión de crear cosas, de pensar, ostras, este texto a mí me encantaría, o sea, qué cosa maravillosa podría hacer Andrés Lima con esto. Sería fantástico poder proponérselo. Como que empezó por ahí un poco pensando en lo que a mí me gustaría ver como espectadora, y también como una vía para trabajar como actriz, porque es verdad que como actores y actrices estamos siempre esperando que suene el teléfono. Claro, lo hablaba antes con los invitados anteriores, justamente. Claro, esto muchas veces es desesperante y descorazonador. Entonces también era una vía como para conseguir trabajar con gente a la que admiraba muchísimo y con la que me gustaría trabajar de otra manera. Y es verdad que surgió pues justo en la época de la crisis, o sea, era el peor momento para montar nada, todo el mundo me decía que estaba loca, porque yo de Lara me voy para montar la productora. Madre mía, qué bárbaro. ¿Y cómo se monta una productora? Sí, por curiosidad. Porque claro, hace falta dinero, es una inversión grande, o tú tienes inversores. Me encanta a mí saber esto. Yo lo hice muy a las bravas y creo que si lo hiciese ahora con el conocimiento que tengo ahora de producción, no hubiese sido capaz. Lo que pasa es que... Qué fuerte, en serio. Con los ojos cerrados a veces con la ignorancia te lleva más lejos. Porque te lanzas. Total. Y no ves los peligros ni... Entonces, es verdad que todo surgió de una manera bastante natural. Empezamos con una producción que se llamaba Los miércoles no existen, que la fórmula fue entrar en cooperativa. Es decir, allí, si no se recaudaba en taquilla, nadie cobraba. Hablamos con todos los actores, el director fue quien vino a proponernos, tengo este texto, estos actores que me han dicho que sí. Había nombres ahí ya súper importantes, estaban Luis Callejo, Dani Guzmán, Javier Rey, o sea, había como nombres como potentes. Y dije, perfecto, pues montamos esto, pero esto vamos a hacerlo como socios. Es decir, todo el mundo arriesga, aporta su trabajo. Ganas, o sea, como se gana, win-win. Gana todo el mundo igual, se pierde, perdemos todos. Y la suerte fue que eso empezó a ir increíble. Qué fuerte. Inauguramos una sala que por ese momento se llamaba El Sol de York, que ya no existe. Ay, sí, ahí en Arapiles. Es que yo vivía al lado. Se empezó a llenar, del Sol de York. Pasamos al Teatro Lara, en el que yo ya no estaba trabajando, pero hablé con Antonio, con el director, me dijo, por supuesto que sí, claro. Y del Teatro Lara pasamos al Fígaro. Wow. Tuvimos 3 temporadas, estuvimos como 4 años con la función. Hubo un momento en que se compaginaba la gira, había un reparto de gira y otro reparto de temporada. Brutal. Y esta fue la casualidad de que ese proyecto fuese muy bien. Justo también, gracias a haber estado en el Teatro Lara, conocí a Mariano Barroso, al director de cine, que me propone otro texto para montar, para hablar de las mareas blancas, con Alberto San Juan en ese momento. Lo montamos en La Cuarta Pared. Otro éxito increíble con un guión de Cabestany, o sea, con una adaptación de Juan Cabestany. Y entonces fue pasando todo de manera muy natural, pero yo no tenía un duro
O sea, claro, pero tú pones la idea, tú haces la organización global y luego ya va cobra una parte también, claro. Y esto poco a poco, pues sí, poco a poco va creciendo, los medios van siendo cada vez un poquito más, pues tienes que pedir un préstamo para el siguiente montaje que puedes devolver porque va bien. Entonces fue todo como una cadena. Pero sobre todo, ¿sabes lo que más bonito me parece? Que es brutal y que la gente no lo hace ahora, arriesgarse. Absolutamente. O sea, tú te tiras a la piscina en plan, yo voy a... Sí. Porque te puede haber salido mal también, es decir, hombre, claro, te arriesgas ahí, inviertes tu dinero, tu tiempo y tal, y de repente qué maravilla es cuando salen las cosas bien y que me imagino que también hay altibajos Total. o lo que sea. Yo me considero una afortunada porque fíjate, esto estamos hablando del 2012. O sea que... Sí, que hace ya 13 añitos que mi hija justo nació ahí. Exactamente. Y he tenido mucha suerte de poder trabajar con un montón de gente a la que admiraba y que pensaba que no podría haber trabajado nunca. Y de repente miras atrás y es verdad que, claro, que yo empecé desde lo más chiquitito. O sea, si no recuerdo mal, lo que cobrábamos cada uno por función, es que yo no sé si llegaba a los 50 euros. O sea, algo así, claro, un reparto grande. Además, eran 6 actores, más un músico, más todo lo que conlleva. O sea, fue ir haciendo como hormiguita, muy poquito a poco. Y con todos la ilusión, además de que todo el mundo estáis en la misma onda, nadie es más que nadie, vamos a cobrar todos los mismos, cobramos bien y no cobramos, ¿no? Exactamente. Me parece alucinante. Un equipo súper implicado, claro. Y lo bonito fue que fue muy bien. Entonces... Y entonces de ahí ya te vienes súper arriba, obviamente, ya te anima la cosa, y dices, sigo ahí. Y tienes tu productora, Producciones Off, se llama, ¿no? Sí. ¿Y ahora en qué estás? Pues mira, ahora mismo en 2 cosas. Sí. Acaba de terminar la temporada en el Teatro de la Latina de Los Días Perfectos, que es una función con Leonardo Sbaraglia, que era la primera vez que hacía teatro en España. Nunca había hecho teatro en España. Qué brutalidad, esto hay que decirlo bien, ¿eh? Sí. Es verdad, Los Días Perfectos, que ha estado en el Teatro de la Latina, que ya ha terminado, pero volverán. Volverá. Y traerá a Leonardo Sbaraglia, que ya es el top, que sea más con tu producción, pues es que... Sí, muy contenta, ha sido una coproducción con Argentina, que es la primera vez además que trabajo con un país que no es España. Ha sido precioso, un equipo increíble, él es maravilloso porque no le conocía personalmente y el primer encuentro que tuvimos fue para hacer la foto de cartel, que se hizo en un campo de trigo real, que era del fotógrafo Sergio Parra, que lo tengo que decir, que es un fotógrafo maravilloso. Nos lo propuso de repente en junio. Leo justo estaba acabando de rodar la peli de Almodóvar en ese momento. Tenía como 4 días. Le dije, mira, Sergio me ha hecho esta propuesta, pero hay que irse 2 horas y media en coche a un campo de trigo en Segovia. Toma ya. Junio, hacía un calor que te mueres. Y él dijo, sí, yo lo hago. Boluda, yo voy para allá. Tengo estos 2 días, Ay, qué bien lo haces. Lo hago. Y fue increíble, porque ahí vi la calidad humana, de bajarse al barro, de no importarle absolutamente nada. Acabamos la sesión, que fue larga y dura, porque hacía mucho calor, tuvimos que esperar a que bajase un poco más el sol. Y ahí tendimos un mantel de cuadros en el suelo, luego vino en vaso de plástico y tortilla del Mercadona y jamón. Pero qué maravilla. O sea que muy bonito. Un proceso que ha sido súper bonito. Conocerle a él y trabajar con él, que le admiraba tantísimo, ha sido un regalo. Claro, y ya te tiraste esas 2 horitas en coche con él, que ya tenías ahí conversado. Es que no hay mejor unión que estar encerrada en un cubículo como un coche, claro, que puedes hablar de todo. Totalmente. Y fue como muy bonito y fue ese primer encuentro y a partir de ahí fue todo como muy natural. Porque es verdad que la logística para la coproducción era complicada, porque ensayaban en Argentina, pero estrenábamos aquí en Madrid. Llegaban con prácticamente 2 días solo para montar, prensa, para absolutamente todo. Claro, porque director argentino. Daniel Veronese, sí, que es quien me llama para esto, porque yo ya había trabajado con él en otras 2 producciones anteriores. Me dijo, hay este proyecto, Mónica, yo creo que si esto se estrena en España tienes que estar en la producción. Y fue a través de Dani como yo entro en el proyecto, pero todo haciéndose allí. O sea, entonces, claro, tú llegabas ahí ya fue con todo tour de hecho. Force, pero fue muy bonito y el resultado, bueno, el público ha ido súper bien en la Latina, o sea que vamos a volver seguro. Ha ido lleno, ahora toca recorrido argentino allí. ¿Y te vas para allá? Gira.
Pues espero ir el año que viene. ¡Qué emoción! Porque además es muy fuerte porque yo no conozco Buenos Aires, no he ido nunca. Yo tampoco. Y es un pecado que los que nos dedicamos a esto no estemos allí. No. En algún momento de nuestras vidas. Pero y aparte porque podía ser actriz también ahí, porque yo creo que ahí la europea, igual que aquí las argentinas también son demandadas, de repente en la europea, ¿no? Entonces es una visita ahí que tengo que hacer, sí. Así que eso ya les has lanzado para allá, se te han vuelto allá, y tenés otra cosa más, me estaba diciendo. Y ahora estoy ya en plena preproducción de Malquerida, que es el texto de Jacinto Benavente, que se va a estrenar en el Teatro Español. Esto es una producción solo con producciones off. Wow. Y son 8 actores y encabeza el reparto Aitana Sánchez Gijón. Wow. O sea que muy feliz. Dirige Natalia Menéndez y un equipazo de actores maravillosos que bueno, que esperemos que vaya muy bien porque tiene además ya una gira muy, está así por España, una gira muy grande, ya comprometida hasta enero del año que viene. Del 27, no del año que viene. De dentro de 2. De dentro de 2, qué barbaridad. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde? ¿Lo queremos saber? Se estrena en marzo, el 18 de marzo, me lo estoy inventando ahora, la fecha del estreno, pero es mediados de marzo, estamos 6 semanas en el Teatro Español, en la Sala Grande, que para mí también es la una sala grande. pasada. O sea, eso ya es de lujazo. Muy bonito el espacio. Yo nunca había estado ahí con una producción, estuve en la sala chiquitita hace 4 años, antes de la pandemia, justo en la pandemia, en el 21. Y para mí es un regalo también trabajar con ese equipazo, con Aitana, que está en un momento increíble. Sí, está a tope con la serie de tele. Yo es que veo la serie Respira, que me gusta mucho. Sí, entonces exacto. Eso que también acaba de estar, pues estas casualidades de la vida. También estaba en la última peli de Almodóvar, o sea, Aitana y Leo estaban rodando juntos este verano. Qué Pues casualidades se que te pasan ponen en la vida. tus 2 actores ahí. Sí. Bueno. Y muy feliz y con una directora que además a mí me apetece muchísimo trabajar en teatro con directoras como Natalia Menéndez, así que muy ilusionada como mucha mujer, con este proyecto. ¿no? Vamos a dejar aquí un momentito para Publi, ahora seguimos hablando más de mujeres y de todo lo que nos tiene que contar Mónica. Volvemos enseguida con Mónica Regueiro aquí en Disola a la calle, después de Publi. Ya estamos de vuelta aquí con Mónica Regueiro para seguir hablando de muchas cosas. Nos habíamos quedado un poco en el mundo mujer. Pero ahora te veo que estás bien rodeada de mujeres, por lo menos este elenco, la primera que me has contado, Aitana, la directora. ¿Cómo te ves tú como mujer en esta edad que tenemos ya un poquito más madura, ¿no? Que no tenemos ya 20 años? No. ¿Cómo te ves como mujer y sobre todo como empresaria, porque eres empresaria, y ves alguna diferencia con el mundo de los hombres o cómo te sientes tú? Pues mira, te cuento, yo poco a poco he tenido la suerte de ir rodeándome de un equipo maravilloso, que es importantísimo, importantísimo. Me he pegado muchas leches antes de aprender a delegar, que es una asignatura que tenemos pendiente nosotras porque normalmente somos multitasking. Total. Y nos ocupamos de todo. Y encima es algo que se nos suele echar en cara, ¿no? Esta cosa de no saber delegar. Es verdad que para mí ha sido un trabajo de años. Soltar un poco esta freak control que llevo dentro. Sí, yo creo que además que si no eres, que me encanta me lo Soy decís. Acuario. Acuario era, Acuario es aire. Es aire. Sí, pues mira, pero tendrás un ascendente muy tierra, ¿eh? Sí, debe ser. Es verdad que en otros aspectos de mi vida soy muy desastre, pero en la parte laboral, sí. en la que corresponde con mi empresa, sí que... me lo he tenido que currar tantísimo que no quieres que llegue una soltar. O uno exactamente. Y de repente te estropee todo. O que estas cosas que pasan, ¿no? Que dices, vale, muy bien, no estoy pendiente. Y cuando no estoy pendiente pasa lo que yo sabía que iba a pasar por no estar pendiente. Es típico de lo sabía. ¡Lo sabía! Pues es un aprendizaje de ir soltando y sobre todo rodeándote de gente en la que puedas delegar. Entonces yo ahora estoy feliz porque tengo un equipo de mujeres que son Inés, Arantxa, Ana, Charo, todas estas personas que están conmigo, la distribuidora, las 2 personas que están en el equipo de administración que son increíbles, la directora de producción que está en todos mis proyectos, Ana Guarnizo, es que son tipas Madre mía. Tan potentes, tan buenas en lo suyo y además tan buena gente, que es lo que yo digo, que es muy importante que la gente sea buena en lo que hace, pero más importante que sea buena gente, porque ser bueno se puede aprender. O
sea, todos podemos aprender. Sí, te puedes a hacer mejorar, un gran profesional. Exactamente, formarnos, ganar en experiencia, pero de buena gente no se cambia. Totalmente. O lo eres o no. ¿Y cómo lo eres. consigues tantas tan buenas? ¿De dónde las has sacado? Pues mira, a través de los años, ya te digo, a través de ensayo-error, prueba-error, porque prueba. no ha sido Tú siempre fuera, así. tú no sirves. No ha sido siempre así, claro. Pero tengo la suerte desde hace ya 2 o 3 años de estar rodeada de estas tipas increíbles que me ayudan en todo y que para mí son compañeras absolutamente indispensables. Entonces, volviendo a la pregunta de lo que me decías, que si noto la diferencia como empresaria, por supuesto que sí. O sea, yo he tenido un socio durante mucho tiempo con el que entraba y se dirigían a él en las reuniones. Qué fuerte. No se dirigían a mí. O estos típicos comentarios de ¿qué tal guapa? Que yo pensaba, ¿a él le dices qué tal guapo? ¿A que no? Son cosas que solo se dan con nosotras y que muchas veces ni siquiera somos conscientes hasta que ya ha pasado el tiempo. Porque claro, yo ahora pienso, no hay nadie más a quien dirigirte, a quién te vas a dirigir, pero como que se daba por sentado que el cabeza era mi socio, aunque los dos trabajásemos al mismo nivel, aunque fuésemos socios cada uno con nuestras empresas, como que la imagen de entrada... Primero, parezco más joven de lo que soy. Ojalá fuese más joven. No. Sí, es que tienes cara de niñita. Pero hace 10, 15 años me costaba mucho que me tomaran en serio. Claro. O sea, creo que la idea general era que era un apéndice de mi socio. Entonces, no se dirigían a mí directamente, cosa que empecé a notar, claro, luego con los años, pero dices esto... A un tipo no le pasa. No le pasa. Nos pasa a nosotras. Y nos tenemos que hacer ver, nos tenemos que hacer escuchar. Como que tienes que demostrar. Y además entras en esa espiral. Claro. De no, es que tengo que hacerlo todo perfecto porque a mí no se me permite el fallo. Claro. Cuando a ellos están fallando y equivocándose todo el rato, todo el tiempo. Sí. Y no se les juzga por esto. Entonces, es un sobreesfuerzo, por supuesto. Y esto va a empezar a cambiar cuando haya mujeres en puestos de poder, de toma de decisiones. Producciones de mujeres, o sea, productoras como eres tú, escasísimas. Y las grandes productoras que dominan este país del teatro, que ya sabes, son hombres y además hombres ya de edad avanzadita, con lo cual las mentalidades también son como son. Total. O sea que el puesto que tienes tú, querida mía, es que no hay prácticamente. Sí, es verdad que estamos ahí. Bueno, pues cada vez tengo compañeras que son buenísimas también. Pues se me ocurre, pues Nuria de Barco Pirata, Nadia de Octubre Producciones. Hay mujeres, pero no tantas, somos minoría. Y en el cine, absolutamente. Sí. Pero es verdad que poco a poco, pues gente como María Zamora, o sea, el cine de Carla Simón, que ellas dos forman un tándem increíble. Cada vez hay más productoras potentes que llevan mujeres, pues Elástica, ¿no? Pero seguimos siendo un porcentaje minoritario. Sí. Y los grandísimos presupuestos los manejan ellos. Sí. Entonces, ¿dónde está el poder, señores? Es que esto es así. Claro. Y lo dice Enara Álvarez muchas veces y tiene toda la razón. En la pasta y en quién decide qué. Sí, y ahí nos queda un caminito todavía. Nos queda un caminito todavía, hasta que pongan a alguien que sea la que decide dónde va el resto. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien y bueno, sobre todo que has sido bastante pionera. Y ahora mismo que estás en estas dos cositas, actriz, producción, ¿hay algo que te tira más de la balanza que digas, me veo más aquí, allá? Pues mira, tengo muchos amigos actores y actrices que me dicen, jo, es que yo hago otras cosas, pero mi pasión y mi vocación real es la interpretación. Sí. A mí me pasa, ¿eh? Mi vocación... y con lo que disfruto muchísimo es con la interpretación, pero es que disfruto muchísimo con la parte de producción que tiene que ver con la creación. O sea, yo defiendo muchísimo a la productora creadora. Creo que es muy importante que nos den ese espacio, tanto en cine, en audiovisual, como en teatro, porque muchas veces la figura del productor o de la productora se considera que es la parte financiera, ¿no? La que consigue el presupuesto. Por eso está como muy mal entendido. Tú oyes producción y dices el que pone la pasta. O sea, es lo que la gente tiene. Está como muy asociado a la parte de negocio y empresarial, que por supuesto la hay, evidentemente. Pero hay una parte creativa muy importante. Y yo creo que cada vez más hay productores y productoras creadores y creadoras, porque el proyecto surge desde producción. No es un director o un actor que te dice... te contrata. Exactamente. Claro. O sea, hay una idea artística dentro del proyecto. Y que tiene mucho que ver con la visión de producción. O sea, yo defiendo mucho en teatro
el diseño de producción, que es una parte y una faceta que no se consideraba en teatro, se consideraba en cine. Fíjate. Y no en teatro. Digo, es que hay una parte del diseño de la producción que es importantísimo para ver hasta dónde y cómo llega el proyecto. ¡Qué maravilla! O sea, y es todo. Y es mínimo todo. Detalle. Claro, es pensar desde el reparto al equipo técnico y artístico, a dónde y en qué fecha va a ir la función y cuál es el calendario de explotación y de exhibición, porque un teatro es apropiado para ciertos espectáculos y para otros no, y hay que tenerlo muy en cuenta antes de ver dónde se exhibe o en qué fechas estamos pensando, porque lo cambian todo. Y en cine y televisión pasa un poco lo mismo. No todas las plataformas son aptas para todos ciertos proyectos. Los proyectos. Claro, tú tienes que saber eso desde la base. Ni todos los repartos, ni todos los directores. Entonces, eso es una parte de diseño y es de producción. O sea, tú ahora vienes, por ejemplo, imagínate, yo soy una directora chilena, vengo aquí, hola, Mónica, me han hablado mucho de ti, ¿qué hacemos tú y yo? Yo quiero poner este guión mío, directora, como claro, que me... hay muchas veces que también toca como bajar a tierra, decir la parte mala, ¿no? Decir, mira, este proyecto puede ser maravilloso, pero dependemos de un montón de cosas para que esto funcione a nivel comercial. A lo mejor lo que podemos intentar también es hacerlo, porque hay muchísimas líneas de explotación también. Tenemos teatro comercial y tenemos teatro más independiente, teatro off. Muchas veces los proyectos empiezan chiquititos y crecen luego. Y si tú desde el principio quieres empezar grande, lo que haces es justo lo contrario, que la burbuja hace... Sí, además cuando tiene mucha expectativa la cosa... Claro, entonces todo esto es una visión fundamental que tiene que tener el productor para darle una visión realista también al creador. Al artista, ¿no? Que siempre estamos pensando... Por eso yo estoy muy agradecida de haber estado siempre en los dos frentes, porque me da una visión muy global y muy realista. Y que aparte que lo sabes comunicar bien. Que no dices, lo siento, no, vas a fracasar, por ejemplo, ¿no? Que no te hablen así, sino que sabrás cómo y hay que siempre abrazar y sobre todo agradecer lo que llega, porque nunca sabes además dónde está este diamante en bruto que de repente has tenido la suerte de que venga a ti. Sí, no, que te ha llegado... Te llegan a ti y tú también de repente buscas cosas que digas, ay, me apetece un alguito. Yo siempre procuro que uno de los proyectos al año sean algo que nace de este lado, que nace de mí, que yo quiero poner en pie, porque además hay una parte muy mágica de cuando tú tienes algo en la cabeza, que solo es un proyecto, y eso poco a poco va tomando forma, se materializa en algo real. Entonces, para mí ese proceso es maravilloso. Lo que se llama el manifestar, que no con la cosa esa, ¿no? Que tú lo tienes que tener primero en la cabeza muy claro, para poco a poco, con los pasos de la vida, te van llevando ahí. Eso es. Y muchas veces los proyectos tardan años en salir adelante, porque esperas o a ese director o directora que quieres, o que el calendario y los proyectos de ese actor con el que quieres trabajar coincida bien. Entonces, tienen que confluir un montón de cosas, pero yo soy de trabajar mucho desde lo que me mueve, desde lo que me sale de las tripitas. Sí, no, la intuición. Y alguien con que digas, ay, me muero por trabajar con este actor, actriz, que todavía no ha surgido, hay mogollón, ¿no? Hay un montón. Es muy difícil escoger. Sí, ¿no? Tengo que decir que tengo la suerte de haber trabajado ya con muchos a los que admiro y que me siento muy agradecida, pues yo qué sé, pues con Javier Gutiérrez, por ejemplo, que es un actor que me encanta y he tenido la suerte de trabajar en un montón de proyectos con él, de que haya coproducido conmigo también espectáculos, ahora con Aitana, pero pues un montón. Sí. Internacionales, aparte de Leo Sbaraglia, de habla inglesa, por ejemplo, que de repente hay alguna que habla un poco español o que viniera aquí ¿con y le quién me gustaría? Mira, el otro día así como soñando, pues pensaba mucho en Kate Blanchett, que me encanta, me parece qué increíble. Mujer, Dios mío. Es que hay un montón de actrices que admiro muchísimo y que Isabel Hopper, me encantaría. Buena francesa esta, que madre mía. Oye, te pareces un poco, ¿eh? Tenés un... ¡Ay, gracias! Ay, no, de repente me lo has dicho y digo, como tenéis ahí como ¡qué piropazo! Fíjate, así un poco como físicamente. Hay muchos, la verdad. Y creo que cada vez las fronteras se hacen más chiquitas, pequeñas, ¿no? Por eso te digo. Y esto que sueñas de cosas imposibles, dices, bueno, ¿por qué no? A veces la vida da
Pero claro, hay que estar... si a mí hace 5 años me dicen que estoy trabajando en teatro con Leonardo Sbaraglia, decía, mira, esto es imposible, porque además él no hace teatro, está en un momento en que su carrera está despegando de forma bestial y las cosas al final pues suceden. Mira, lo de los 6 grados de separación. Es verdad. Que otra de las actrices que te iba a decir es Marion Cotillard. Bueno, pues Leo acaba de estar rodando con Marion Cotillard. Wow. Las cosas a veces pues suceden. Yo qué sé. Cuando se da la magia. Y es que haces a la magia. Bueno, y aparte tú tienes tu pareja, que es actor también, que os conocisteis hace... Pues hace ya, pues fíjate, yo creo que 11 años, 12, 11 años. Porque ¿qué tal se lleva? Yo siempre pregunto mucho a los actores, actrices que sois pareja, porque es complicado, los dos mundos artísticos, los egos, todo, las vidas locas, con un niño en común. ¿Y cómo lo lleváis? Pues mira, el mundo de la conciliación no siempre es fácil, ¿eh? Esto hay que decirlo. Claro. Es complicado. Mira, él ahora mismo, por ejemplo, le lleva rodando fuera pues 4 semanas, van a hacer 5 ahora. A mí me pilló también justo en todo el periodo de exhibición de los días perfectos, entonces horarios como difíciles de compatibilizar con la infancia, ¿verdad? Claro, y el peque que, bueno, abuelo, o bueno... Pero en mi caso, mi familia en Galicia, la familia de Cele en Alicante, o sea, cada uno en un extremo. Aquí. Entonces, benditas bueno, babysitters, benditas babysitters, au pair. Yo tuve au pair una temporada... Al final es que estupenda. Tienes que compatibilizar. Todo se puede, ¿eh? Porque yo tengo amigas ahora que me dicen, Dios mío, es que yo estoy aterrada porque cómo compatibilizas, y se puede. Al final se hace, de una manera o de otra, haciendo Tetris y bueno, pues intentando estar presente en la medida de lo posible, porque también es algo que nosotras es un peso que llevamos encima mucho más que ellos, por mucho... Que digamos, bueno, las paternidades cada vez son más participativas, pero hay algo que viene del cordón umbilical que nunca se termina de cortar. Y que además se nos juzga, entre nosotras mismas juzgamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Lo de la mala madre, mira esta, el niño ahí la otra vez poniéndose hacia la cerveza. Nunca se pregunta, a mí me han llegado a preguntar directoras de casting, pero tú cómo haces teatro si eres madre, y digo, ¿esto se lo preguntan a mi pareja? Jamás, en la vida. Es que ni se lo plantean. Nunca habría ese planteamiento. Una tipa que es madre también, a su vez. Entonces dices, jo, es que a veces... Somos las más crueles con nosotras mismas. Nos complicamos tantísimo con el juicio propio y nosotras mismas, ¿no? Que somos nuestras peores enemigas muchas veces de, jo, qué malo estoy haciendo. O sea, hay una carga mental que creo que faltan todavía 2 o 3 generaciones para que esto deje de ser así, de verdad. O sea, para que la igualdad sea real. Cuando los chicos que son ahora los jóvenes educados por madres, como podamos ser nosotras, vengan con esta mentalidad de estas madres, eso es. Quizá es cuando empezar. Pero claro, si las mentalidades siguen siendo de la... Pero lo que nos está tocando vivir a nosotras, de momento nos está realidad. No. O sea, hay una cosa que es la famosa carga mental, que es real, que es así, que aunque estemos equiparadas en tareas, aunque compartamos, no sé, pero hay una cosa de la carga mental, que es un poco lo que explicaba yo también ahora con la productora, ¿no? Decir, saber delegar, pero quedarte tranquila, además sabiendo que no va a pasar nada. Y que puedes realmente desconectar el teléfono, aunque sea una horita. Eso es. De decir, ahora me dedico este tiempo. Bueno, yo creo que... pero eso es un... estamos en ello. Es una balanza. Sí, un poco de malabares. Ahora tú, como actriz, ¿qué personaje te movería o qué personaje se te ha quedado por hacer? Te quedarán muchos, por supuesto, pero como el personaje de tu vida que digas, me encantaría hacer este personaje o en esta línea. Hay un montón y yo espero hacer muchos más todavía, pero es verdad que hay algo de las mujeres con carácter que me atraen muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, una de mis pelis favoritas del mundo es Lo que el viento se llevó, que fíjate ahora con toda esta polémica, ¿no? Que decían, bueno, esta cosa de la cancelación, ¿no? De no poder juzgar desde el prisma actual pues lo que se rodaba hace 80 años. Qué barbaridad. O sea, es que no podemos poner, claro, como que el machismo, no podemos poner ese rasero, que no sé qué, abuso, la realidad era la que era, pues claro, todo el rollo de la esclavitud, en este caso, ¿no? Que decían de cancelar. Bueno, es que además es cercenar a una realidad que existía y aparte que está muy bien que se vea. Y que además puede abrir un debate maravilloso si lo vemos ahora. Bueno, pero aparte de todo esto, de la polémica y de tal, claro, me parece que el personaje de Escarlata O'Hara es la maravilla. Una tía que era tan fuerte, ¿no? Y que tenía tan claros esos valores. ¿Estés de acuerdo o no con lo que ella defendía, ¿no? Que era un tipo de
de heroína que era antiheroína, porque además era súper imperfecta. Sí, Y que para sí. la época era muy raro encontrar estos referentes en una mujer en el Sí, sobre cine. todo enfrentándose a todo A lo que le todo venía. lo que le venía. Y una tipa con una moral un poquito cuestionable, ¿no? Sí. Entonces era maravillosa esa pareja de Red Butler, Bueno, que bueno, era bueno, todo, ¿cómo era? menos el caballero, ¿no? Que el Qué caballero hombre. porque él era Ashley y tal, tal, tal. Entonces, esta cosa de las antiheroínas me encanta. Las tipas fuertes pero absolutamente imperfectas, con muchas sombras, Sí. pues que es un poco lo que somos Que todos, es lo que es, ¿no? que no tiene que ver en la que vida sea... real. Y además no hay nadie creo... buenísimo ni nadie malísimo No, al 100%. nadie. Tenemos muchas aristas, muchas cosas de las que no estamos orgullosos, intentamos ser nuestra mejor versión, pero la vida nos pasa por encima muchas Sí, veces, efectivamente. ¿no? Pero tener el valor y el coraje, o sea, a mí lo que me parece, lo que me admiro, que también esta mujer, el coraje. Yo ahora, fíjate, me da mucha rabia la cobardía. Yo veo que hay mucha Ya. cobardía por la vida y yo con la Mucho edad miedo, me ¿verdad? voy volviendo, eso es. Entonces no puedo con la queja, la persona quejándose, pero que se queda en su comfort zone, en su lugar de aquí toco Sin hacer y nada. sin hacer nada. Hay algo que se me revela dentro, pero que me ¿sabes? Que digo, no me puedo creer que te permitas la queja cuando no tienes Acción, cuando no accionas de ninguna manera. efectivamente, acción, que te Sí. frena el miedo. Pero el miedo en el fondo es como un egoísmo, es como un egoísmo es intrínseco. esta cosa de falta de compromiso, ¿no? Claro. Que creo que es... sí, que va muy acorde con los tiempos que vivimos, ¿no? Este miedo a que te cancelen, a meter la pata, no, intentar ser comedido porque no vaya a ser que me la líen, porque extraen este trocito de la conversación y entonces todo se tergiversa y ya es como que vivimos con una censura constante que en la mayoría de los casos es autocensura. Sí. Entonces, es verdad que a mí eso sí me da miedo, la censura, o sea, el no poder, el tener miedo a expresar tu opinión, no, por aparte, lo que te pueda pasar, es la mayor de... Claro. Por lo que te puedan juzgar, y aparte parecía que nos hemos liberado, pero en realidad hemos ido achicando las formas en las que nos comunicamos. Sí, hay que ser tan políticamente correcto que cualquiera se puede sentir ofendido. Claro. O sea, que si yo digo una cosa, a lo mejor le digo en masculino, ya la otra, y como lo he dicho en masculino. Entonces ya no sabes, o si hablo de una persona como... Creo que hay una finísima línea que nos estamos equivocando, ¿no? Estamos poniendo el foco en algo que nos está viniendo muy mal. Y nos desconecta como humanos. Porque da igual como yo te llame o no, hay una conexión de humano a humana, que da igual la parafernalia de las frases o de tal, es otra humanidad, una mirada, un silencio incluso. Exacto. Y es verdad que además, fíjate, la ciudad nos lleva mucho a esto, ¿no? Pero cada vez somos más individualistas, no conocemos al vecino, o sea, tú te puedes estar cruzando en el rellano con una persona 15 años y seguramente no sepas ni cómo se llama. Exacto. O sea, esto es fuerte en realidad si nos paramos a pensar, esto es tristísimo. Es de locos, ¿no? Sí, es tristísimo, porque nos hemos ido dejando como sociedad, entonces, claro, comunidad. Se olvida la fuerza del colectivo. O sea, todos los grandes cambios que hemos tenido a lo largo de la historia han sido gracias a la unión del colectivo. Y ahora tenemos como muy presente en plan... ¿Para qué voy a hacer no sé qué? Si para qué no sirve de nada, si queda servir lo mío. Pues claro que sí, porque lo tuyo con lo mío, con lo del otro. Esto es lo que hace la fuerza. Exacto. Y claro, pues todo el tema de las redes, de que todos los encuentros sean online, pues hace que nos desconectemos. Sí, los haters, los opinadores, los no sé cuantito. Claro, que no estamos como con aquí y además como, ¿qué podemos hacer juntas? ¿No? Como el día que nos... De repente, al revés, conocer gente que te interesa y dices, ¿qué podíamos hacer juntas? O no sé, en común unión. Hay algo que siempre hay hacer. algo. Claro, Total. Entonces bueno, que ahora que ya se nos está yendo el tiempo, yo tenía aquí un guión de 20.000 preguntas, como siempre, ya solamente un poco para terminar. Con tu trayectoria de vida como actriz, mujer, productora, empresaria, todo, ¿qué le dirías a alguien ahora de 18 añitos que empieza, que quiere ser artista, no sabe cómo? ¿Qué le dirías? ¿O qué le dirías tú a tu yo de hacía pues mira, a mí yo 25 de hace años? Le diría ¿Qué le dices hoy? Que sobre todo esto es una carrera de fondo, que no es un sprint, que hay que seguir y seguir y seguir y seguir, que hay que formarse muchísimo, hay que seguir formándose durante toda la vida y disfrutar del camino.
Está fenomenal tener un objetivo y tener metas. Hay que tenerlos porque esto es lo que te moviliza, evidentemente, a seguir. Pero hay que disfrutar del camino y nos olvidamos de eso todo el rato. Vamos directas como al 10º piso. Estoy en el segundo y quiero llegar al 10. Claro, y además, ¿cuál es el final de esto? No hay final. Es que tú cuando consigas un objetivo ya vas a estar pensando en el siguiente. Nunca es suficiente. Entonces, lo que tiene que ser suficiente es lo que sucede mientras estás intentando llegar a no se sabe qué. Porque ¿cuál es el final? Cuando me contrate Almodóvar, querré que me contrate Guillem, no sé qué. O sea, eso nunca va a llegar a una meta absoluta. Entonces, hay que disfrutar del camino, que es lo que nos llevamos, en realidad. Y esta profesión tiene cosas preciosas, súper bonitas. Conoces a gente increíble. Tienes la suerte de trabajar o no, o formarte, porque a lo mejor no vives de ello, pero puedes vivir con ello. Entonces creo que eso es lo más importante. Que la gente joven tenga clarísimo que esto es un larguísimo recorrido, que hay que formarse durante el resto de la vida. Total. Y que hay que disfrutar mucho del camino y de los privilegios que nos da estar en esta parte. Bueno, pues o sea, con este cierre, que disfrutemos mucho del camino y los privilegios, que la sigamos viendo encima, detrás, debajo, el escenario, por todos lados. Mónica, mil gracias por venir. Gracias ya volverás con tu nueva, con la malquerida, hablarnos de ella cuando toque. Muchas cuando gracias, quieras. Calle. También. Un placer enorme. Un placer igualmente. Muchísimas gracias. Nos despedimos en Díselo a la Calle y volvemos al próximo programa con más cositas.